En el vídeo de hoy vamos a ver al signo de Acuario, un signo tan innovador como vanguardista que lo que ha venido a desarrollar es una identidad libre de apegos, sin miedo a seguir su propio camino y diferenciándose del resto en favor de su propia individualidad. Pero ojo, si la energía de Acuario ya resulta un tanto confusa y contradictoria por sí misma, cuando le sumamos la contradicción existente entre sus dos regentes, o sea, entre Saturno y Urano, esto supone un auténtico reto para el acuariano, porque por un lado Urano le pide libertad, mientras que por el otro Saturno le pide contención y estabilidad. Así que este signo tan adelantado a su tiempo tendrá que aprender a integrar la energía de ambos regentes para que su genuinidad y su genialidad pueda ser expresada dentro de un marco de realidad. Vamos a verlo. Bueno, lo primero de todo, felicidades a todos los acuarianos que todavía estamos en la temporada de Acuario. Espero que hayáis y estéis todavía los que seguís cumpliendo años, que estéis pasando un cumpleaños estupendo. Acuario es el 11º signo del zodíaco y está representado por el aguador que derrama el agua de la intuición, de la sabiduría y de la inteligencia sobre toda la humanidad. Como todo signo de aire, Acuario tiene que ver con la actividad mental, y de aquí que haya elegido la miniatura que he elegido para este vídeo, tiene que ver con la actividad mental, pero sobre todo Acuario representa la inteligencia creativa, intuitiva, original, inventiva y visionaria. Acuario en su más alta vibración, en su vibración más elevada y lo que es en sí su esencia, tiene una mente muchísimo más evolucionada. Representa la mente superior capaz de generar ideas con conceptos muchísimo más elevados, mucho más originales, revolucionarios y novedosos. Él sabe cómo deben ser las cosas en la Tierra y cómo debe ser el comportamiento del ser humano. De hecho, el concepto ser humano es precisamente lo que es Acuario. Él sabe cómo ser humano, ¿no? Sin que nadie además tenga que decírselo, ¿no? Ni institución, ni gobierno, ni nadie. Él lo trae innato. Por eso se desespera ante el egoísmo y la mediocridad y la falta de evolución de los humanos, ¿no? Por eso no hay que dejarse engañar por su apariencia y su actitud fría y distante, porque aunque efectivamente, si bien es cierto que se desconecta de sus emociones, que lo veremos más adelante, es el signo con el umbral de dolor más bajo y uno de los que más sufre el abandono. De hecho, la luna en Acuario, si por algo se caracteriza, es por su abandono emocional, ¿no? Así que toda su frialdad y toda esa actitud muchas veces arrogante no es más que pues un parapeto de defensa para no sufrir, ¿no? Porque además precisamente Acuario es el signo más interesado por el colectivo, ¿no? Es el signo más interesado por la humanidad como un todo, sin que se vean influidas, bueno, pues sus opiniones por el favoritismo o por los actos de los demás, ¿no? Distribuye todo ese conocimiento de manera imparcial e igualitaria sobre todos, ¿no? De hecho, su segundo regente, que es Urano, fue descubierto en plena Revolución Francesa, por lo que el lema de libertad, igualdad y fraternidad que se proclamó en la Revolución Francesa, bueno, pues tiene precisamente que ver con la expresión de Acuario, ¿no? Entonces, si con Capricornio, el signo que precede a Acuario, se nos impuso madurar, responsabilizarnos y encontrar nuestra propia sabiduría, con Acuario vemos que toda esa energía se despliega hacia el colectivo de la humanidad, que la consecución de un ideal mayor solo se consigue a través de un trabajo en equipo. Por eso Acuario representa el colectivo, ¿no? De algún modo, Sagitario y Acuario van de la mano en cuanto a idealismo, ¿no?
Pero mientras que Sagitario representa la inspiración hacia ese ideal, Acuario nos pide que nos juntemos con aquellos con los que compartimos ese ideal y que juntos logremos aportar algo auténtico a la humanidad. Por eso Acuario nos pide que encontremos nuestra individualidad, ¿no? Que nos diferenciemos del resto, que seamos auténticos y genuinos y que esa diferenciación la pongamos al servicio del colectivo, al servicio de la humanidad. Entonces, este idealista e inconformista que es Acuario, tan enfocado en el concepto de humanidad, nos sugiere que, bueno, pues que nos olvidemos de nuestros conflictos más egoístas y enfoquemos toda nuestra energía en un ideal mucho más elevado de humanidad, ¿no? El problema y el dolor más grande, bueno, aparte del que os he comentado del desapego emocional, que ya os he dicho que veremos más adelante, pero uno de los problemas y dolores más grandes de este signo es que toda esa visión futurista, vanguardista y adelantada a su tiempo de cómo debieran ser las cosas y cómo debieran funcionar las personas chocan frontalmente con la realidad en la que vivimos. ¿Por qué? Bueno, pues por la energía contradictoria de sus dos regentes que os he comentado al principio, ¿no? Por un lado, Saturno, primer regente de Acuario, le exige que se adecue a la realidad en la que está. Y por otro lado, Urano le dice, que es su segundo regente, le dice que se apure en hacer todos los cambios e incorporar todas esas ideas rupturistas y vanguardistas y novedosas, que las incorpore en esta realidad de manera inmediata y radical, ¿no? Además, esta doble regencia, según esté dispuesta en la carta natal de cada persona, bueno, pues hará que se incline hacia uno de sus dos regentes, ¿no? Que se incline más hacia uno de sus dos regentes. El más saturnino, el que tenga más presencia de Saturno en su carta natal, bueno, pues tenderá a buscar más estabilidad, adaptándose más a las estructuras, a los procesos y a las formas, y el más uraniano, el que tenga más presencia de Urano en su carta natal, bueno, pues será el rebelde inconformista antisistema, frustrado porque las cosas y las personas no son ni actúan como él entiende que debieran ni ser ni actuar, ¿no? El caso es que ambos casos, tanto el que tiene más presencia de Saturno como el que tiene más presencia de Urano, ambos casos tienen, bueno, pues una mezcla de ambos tintes, lo cual resulta aún muchísimo más confuso porque nunca se sabe por dónde van a salir, ¿no? Por eso su comportamiento es tan impredecible. Entonces, esta combinación de ambos regentes les resulta terriblemente frustrante a los acuarianos porque toda esa inteligencia superior, donde él sabe cómo debiera funcionar la humanidad, no es la realidad, y eso es lo que le hace sentirse, bueno, pues terriblemente solo y que no encaja en ningún sitio, se siente diferente y que nadie le entiende, ¿no? O sea, él entiende cómo debiera funcionar la humanidad, pero no entiende cómo debiera funcionar cómo funciona la realidad, ¿no? Él entiende que los humanos, si supiéramos ser humanos, no necesitaríamos, bueno, pues de unas normas y de unas estructuras y de unas reglas y de unas pautas para convivir, ¿no? Por eso se siente tan frustrado, porque él ya lo sabe. Él ya sabe sin que nadie se lo diga, como en el ejemplo que os he puesto antes del vagón de metro, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que le hace, bueno, pues sentirse tan solo y que no encaja en ningún sitio, ¿no? Por eso este signo suele ser tachado de revolucionario, de rebelde, de inadecuado e inadaptado, porque debe entender la realidad en la que vive en lugar de luchar contra ella. Debe comprender que ante una estructura definida como la que rige Saturno y la que es tan necesaria porque Saturno nos ayuda a organizarnos como sociedad, ¿no? Pues él no puede llegar, Acuario no puede llegar como un elefante en una cacharrería, bueno, pues arrasando con sus ideas rupturistas y novedosas, ¿no? Que sí, que son geniales, son auténticas genialidades sus aportaciones, ¿no? Pero no puede, pues eso, llegar como un elefante en una cacharrería imponiendo todas esas ideas que sean implantadas de manera inmediata por muy innovadoras, vanguardistas y necesarias que sean esas ideas, ¿no? Debe entender que todo cambio en una estructura necesita, bueno, pues de un proceso de adaptación e implementación ante nuevas ideas, ¿no? Entonces, una vez que comprenda que todo en la Tierra está regido por Saturno, que como decía mi profesor
profesor de astrología, Saturno es el que tiene el manual de cómo funcionan las cosas en la Tierra, en la realidad, en nuestra sociedad. Él es el que marca las estructuras y las normas y las reglas de convivencia y cómo debemos organizarnos. Una vez que comprenda que todo en la Tierra está regido por Saturno y se abra a comprender los tiempos necesarios y los procesos oportunos, conseguirá que, bueno, pues que toda esa energía rupturista y tan revolucionaria y tan vanguardista, ¿no?, sea transformada en un auténtico aporte de valor para la sociedad. Pero cuanto más rechace al sistema, más problemas va a tener para hacer los cambios que quiere hacer. Mientras que cuanto más la acepte, cuanto más acepte a esta realidad y a esta estructura, más se acomodará la propia estructura a esos nuevos cambios, y esa estructura entenderá que el progreso que propone Acuario es absolutamente necesario para la evolución y el progreso tanto de la sociedad como de los individuos, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues que a Acuario le cuesta horrores llegar a esta conclusión, ¿no?, llegar a este punto. Y eso es lo que dificulta muchísimo su madurez. Deberá darse de bruces una y otra vez con la realidad hasta que la acepte y la comprenda como es, no como a él le gustaría que fuera, ¿no? Porque, a ver, la incomprensión que siente este signo, si no ha integrado esto, le hace vagar muchísimas veces en soledad, sintiéndose diferente, primero de su propio entorno familiar y luego de los grupos, ¿no? Siente que no pertenece y por eso va de grupo en grupo intentando encajar en alguno que pueda llegar a comprenderle, ¿no? Pero bueno, a pesar de esto, a pesar de la soledad y de la incomprensión que siente, su búsqueda de libertad no le va a detener y va a proseguir su camino, bueno, pues diferenciándose del resto en pos de su propia individualidad, ¿no? Y de eso precisamente nos habla la energía de Acuario. Descubrir nuestra propia individualidad que nos diferencia del resto y nos hace genuinos, liberándonos de toda estructura limitante que nos impide ser únicos. Pero también lo que debiéramos entender y lo que debiera entender sobre todo Acuario es que muchas veces esas limitaciones están en nuestro interior y no tanto en una estructura exterior, ¿no? Bueno, pues esas limitaciones de nuestros miedos, de nuestras creencias, de nuestros apegos, ¿no? Pues muchas veces eso es lo que realmente nos limita y no tanto una estructura externa, ¿no? Por otro lado, no hay que confundir la individualidad que propone Acuario con el individualismo de Aries. De hecho, el individualismo de Aries pierde bastante fuelle en la energía de Acuario, porque Acuario cree que sí, que efectivamente, bueno, pues seamos individuos con criterio propio y nos diferenciemos del resto, recordándonos que somos genuinos y no moldes ni copias como lo que nos propone la sociedad para la que solo somos rentables en serie y no como los seres genuinos que ya somos en esencia. Acuario quiere que todo ese poder personal que construimos en Aries lo pongamos al servicio de la sociedad y no tanto para fines personales, ¿no? Y para esto Acuario lo que nos pide es incorporar dos cualidades fundamentales de este signo: el desapego y la objetividad. El desapego separa las emociones del deseo individual. Las emociones y necesidad de afecto, nutrición y seguridad interfieren en la búsqueda de la expresión individual. Para Acuario prevalece liberarse de esas emociones para transitar por el camino propio de la individualidad, hacia la individualidad, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Pues que con este desapego emocional sucede la desconexión emocional. Una cosa es no depender de nuestras emociones y permitir que éstas nos limiten y gobiernen, y otra muy distinta es desconectarse de tal manera de esas emociones que lleguemos a confundir desapegos con no sentir, ¿no? Con no vincularnos emocionalmente, no asentarnos y no pertenecer, ¿no? Y esta es la trampa más común para este signo, y a la vez tan paradójica, bueno, pues con su esencia principal, ¿no? Su apego a la libertad no deja de ser un apego igualmente que muchas veces le hace vivir preso de ello, ¿no? ¿Por qué? Pues porque le está limitando de ser y sentir realmente quién quiere ser, qué quiere hacer y sobre todo cómo se siente. Debe aprender a conectarse con su yo interno para preguntarse si quizá lo que quiere realmente coincide con lo que siente. Debe encontrar la coherencia
entre su mente y su corazón, entre su mente racional y lo que sus emociones y su sentir le dice, ¿no? Porque a lo mejor resulta que quizá lo que quiere realmente es formar una familia y echar raíces sin que por ello se sienta limitado, ¿no? Debe darse cuenta que su obsesión por oponerse por sistema, por miedo a perder su individualidad y su libertad, es lo que realmente le va a estar diferenciando y no su genialidad innata. Si se diera la oportunidad de pararse, conectarse con sus emociones y ver qué quiere realmente, vería que a lo mejor, bueno, pues si todos deciden ir a la montaña, resulta que su yo interno también quiere ir a la montaña y no por ello dejar de ser quien es. Es más, estaría siendo muchísimo más auténtico porque estaría expresándose desde su verdadero yo y no desde la rebelión. Por tanto, conectarnos con la energía, con la auténtica energía de Acuario en su más alta vibración implica liberarnos de todos los apegos, pero incluido el apego a la libertad. Porque cuando realmente somos y nos sentimos libres, no tenemos ninguna necesidad ni de reivindicarlo ni de proclamarlo. Lo somos y punto. Todo lo demás es una simple reafirmación interna que necesita ese signo para asegurarse de que, bueno, pues que no pierde su individualidad sin darse cuenta, bueno, pues que eso precisamente también le condiciona, ¿no? Porque además su propia libertad se va a ver amenazada por ellos mismos debido a su intolerancia hacia las visiones de los demás. A ver, como buen signo fijo, se aferra de tal manera a su propia visión y sus propias ideas que le incapacitan de tener la libertad de cambiarse a sí mismos a través de practicar la tolerancia hacia los demás. De hecho, Thomas Alva Edison, que era un acuario por excelencia, dijo que algo o alguien no salga o no sea como tú quieras, no significa que sea inútil. Así que, bueno, a todos los acuarianos hacer una reflexión sobre esta frase que yo creo que os puede, bueno, pues ayudar muchísimo a comprender, bueno, pues esa fijeza que tenéis en vuestra visión y en vuestras ideas de las cosas, ¿no? Por otro lado, hemos visto que Acuario se opone al sistema, ¿no? Por eso es imprescindible incorporar la objetividad. Para realizar los cambios de progreso tan necesarios en una sociedad como los que propone Acuario, primero debe observar a ese sistema y su estructura tal y como es, sin que sus deseos y sus emociones interfieran con la realidad de lo que es, ¿no? Debe observarla tal cual es y no como a él le gustaría que fuera, ¿no? Y a ver, si bien la energía acuariana es tremendamente útil y necesaria para realizar cambios, también será muy difícil practicar la objetividad bueno, pues en un mundo donde cada cual basa su visión de las cosas en función a sus experiencias personales, ¿no? Por tanto, esta objetividad, si la llevamos a un extremo, le hace al acuariano ser muy poco o nada empático, que esa es otra de sus cualidades, ¿no? Le hace ser muy poco o nada empático con los demás, volviéndose, bueno, pues demasiado frío, ¿no? Y paradójicamente el ideal de humanidad que proclama se contradice de lleno con su incapacidad de ver las motivaciones y situaciones de los demás, ¿no? Porque si no es capaz de conectarse con sus propias emociones, pues difícilmente va a ser capaz de entender y conectarse con las emociones de los demás y por tanto tener empatía de ver cuáles son las motivaciones de las demás personas, ¿no? Por eso, ya que el propósito de Acuario es que nos liberemos de cualquier apego o limitación que anule nuestra expresión de individualidad, deberá incorporar, Acuario tiene que incorporar la energía de su signo opuesto pero complementario, que es Leo. Leo ayuda a Acuario a no perder el fuego interno que lo impulsa con pasión hacia ese ideal mayor que quiere Acuario, ¿no? Leo, que a diferencia de Acuario sí que siente que pertenece a un grupo
le ayudará a Acuario a conseguir su otro propósito vital, que es unirse a los demás que compartan su ideal para que juntos consigan el cambio de humanidad que quiere Acuario, ¿no? Leo en su más alta vibración destaca porque expresa su propia luz dentro del grupo y sirve al grupo como faro guía para motivarles y para guiarles, ¿no? Y Acuario, sin embargo, destaca por separarse del grupo, haciendo que esa separación sea lo que le hace diferente, lo cual dista muchísimo de lo que representa, bueno, pues la energía esencial de Acuario, ¿no? Su energía fundamental. Por eso, ambos signos evolucionados son complementarios entre sí cuando integren sus energías. Pero si Leo se queda apegado, que eso es un Leo en su más baja vibración, ¿no? Si Leo se queda apegado en el aplauso y en el reconocimiento y en la necesidad de ser visto, dejará de manifestarse libre y genuinamente. La clave estará en que se atreva a ser quien es independientemente del reconocimiento y del aplauso y de que le vean, ¿no? Lo mismo que si Acuario se apega a su necesidad de ser diferente, si se conecta con la voz de su corazón y se centra en preguntarse lo que realmente quiere en vez de reaccionar hacia lo que quieren los demás, dejará de estar atrapado en la necesidad de ser distinto por rebeldía y comenzará a ser el ser genuino que ya es por naturaleza. Así que no se trata tanto de ser diferente, sino de ser uno mismo. Tal y como dijo Eduardo Alighieri, en un mundo de iguales, ser nosotros mismos es lo que nos hace diferentes. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Te animo a que te conviertas en uno de mis lectores y descubras todo lo que la astrología puede hacer por ti, cómo puede ayudarte a transformar tu vida. Te dejo por aquí abajo el enlace de mi página web donde puedes adquirir todos mis libros. Y sin más, espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, acuérdate de darle un like, suscríbete, activa la campanita para recibir las notificaciones de todos mis vídeos y no te olvides de compartirlo con cualquier persona que crees que le pueda gustar o ayudar. Y recuerda que para vivir desde tu auténtica esencia debes elevar tu nivel de conciencia. Y una cosa más, nunca olvides que la estrella eres tú. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto.